Queridísimos hermanos y hermanas, hoy es martes 16 de junio, pero en el calendario litúrgico es martes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Un día en el que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos. Bueno, siempre la palabra de Dios tiene muchísimo que decirnos, pero en el ambiente y contexto que estamos viviendo, esta palabra del día de hoy es muy necesaria. Es la esencia de ser cristiano, es el centro de nuestra vida de cristiano, sobre todo en el Evangelio. Así que abramos nuestro leccionario, este libro litúrgico que contiene la palabra de Dios, que lo explicábamos el domingo, lo que son los leccionarios. Y la primera lectura que nos presenta, continuamos en estas historias del profeta Elías que reaparece. Parecía que ayer no estaba Elías, había desaparecido y hoy vuelve otra vez a aparecerse en medio del pueblo para denunciar el mal, para anunciar una respuesta, una palabra de Dios, para hacer voz, para hacer conciencia del pueblo. Esto es el profeta. No nos olvidemos que todos los bautizados somos profetas desde el bautismo. Sacerdote, profeta y rey, cuando se nos unge con el crisma. Entonces, esta misión de ser profeta es muy necesaria. Hoy día necesitamos voces que sean conciencia en medio del pueblo, como lo era Elías en aquel momento, que le tocó vivir en un contexto totalmente contrario a Dios, totalmente contrario a los principios fundamentales de su fe. Pero aún en ese momento, él valientemente, con una valentía que no le venía de sí mismo, porque lo veíamos la semana pasada deprimido y con deseos de morirse, sino con una valentía que le venía de la experiencia de Dios y de estar consciente que lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios, no una manipulación que hago con mi lenguaje, no un hablar bonito para enorgullecerme, sino hablar lo que Dios quiere decirle al pueblo, lo que Dios quiere decirle a la persona, a ti, a mí, ¿qué Dios me tiene que decir? Este era el profeta. Así que lo vemos hoy en esta primera lectura que está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 17 al 29. Es la primera lectura de este día, en la que sale la voz del profeta. Luego de toda aquella escena tan destructora, tan violenta que escuchábamos ayer, que era el versículo 1 al 16, en donde se dañaba no solamente a una persona y su propiedad, sino que se dañaba incluso un pueblo con una estrategia de maldad, con un ambiente de maquinación que destruye a la persona. Por eso en medio de todo este ambiente surge esta voz del profeta que primero escucha a Dios, primero siente con Dios y de esa escucha y de ese sentir con Dios habla, anuncia, denuncia. Es esa voz de la conciencia del pueblo que viene a ser esa voz de Dios. Así que este profeta Elías en la primera lectura de hoy nos anima a todos nosotros. Primero, como decíamos ayer, a darnos cuenta que muchas veces necesitamos que alguien me acuse y darme cuenta que mi maldad no solamente me está haciendo daño a mí, sino que muchas veces estoy dañando a otros a causa de lo que yo he hecho o de lo que yo he dicho, de cómo me he comportado, que tiene unas consecuencias sobre los demás. Y en segundo lugar, como decíamos hace un momento, tener esa valentía de que cuando veamos que las cosas están mal, primero vamos donde Dios, primero vamos a la oración, y de esa voz de Dios nos convertiremos también nosotros en voces para los demás, corrigiendo, exhortando, animando, manifestando las cosas como están. Pero no nos olvidemos que en la escena de hoy Elías primero habla con Dios y en segundo lugar se dirige y lleva esa palabra de Dios a los demás. Primero escucha a Dios. Y así te lo digo para que lo practiquemos. Quizás estás viendo algo que está ocurriendo mal en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con algún compañero de trabajo, en algún ambiente quizás social o político en el que estamos viviendo, y sentimos como el deseo de ser una voz, sentimos el deseo de exigir justicia, de protestar en el buen sentido de la palabra, de manifestarme. Pero no nos olvidemos lo que hacía el profeta, que antes de hablar al pueblo se ponía a escuchar a Dios. Que seamos personas que escuchemos a Dios en la oración, en la palabra,
en ponerme delante de su presencia. En estos días, hace 2 días atrás que celebrábamos el cuerpo de Cristo, era ponerme delante de Jesús en la Eucaristía para ver qué el Señor tiene que decirme. Y esa voz de Dios, entonces esa corrección, esa conciencia en medio del pueblo, entonces será justa, será buena y hará bien a los demás. Por eso rezamos hoy en el Salmo ese ponernos delante de Dios. Es ponernos delante de Dios para pedir misericordia. Es el Salmo 50 o 51 si lo buscamos en la Biblia, en el que oramos pidiendo misericordia. Es el miserere, misericordia, Dios mío, porque reconozco que soy un pecador, porque reconozco mi miseria. La primera lectura terminaba con un acto de arrepentimiento del rey y una misericordia de Dios, una paciencia de Dios para ese rey. Así por eso el Salmo también nos presenta esa misericordia de Dios que es fruto, que es propia de Dios, pero que la recibimos cuando la pedimos. Señor, misericordia, que quiero transformar mi vida, que quiero que me recrees, que crees en mí un corazón puro, que renueves en mí un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Es querer mantener esa relación con Dios. Era lo que decía, que esa relación con el Señor nos ayuda a establecer una mejor relación con los demás. Lo hace el profeta, igualmente el rey al final establece una relación nueva con Dios, con esas prácticas de penitencia que le convierten en una mejor persona para los demás, que le convierten en alguien que recibe la misericordia de Dios. Por eso Jesús hoy en el Evangelio también nos está mostrando qué es lo esencial de ser cristiano. Es ser como Dios. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así termina el Evangelio y termina esta primera sección del Sermón de la Montaña. Es la sentencia o la máxima final con la que Jesús concluye esta parte del discurso. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Jesús nos está hablando de lo esencial de ser cristiano, como decía al comienzo. Amar al enemigo. Hace cita del texto del Levítico 19:18, amar al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Jesús le añade algo más en el Evangelio según San Mateo. Dice, ¿te han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Esto es una discusión antigua y reflexiones de las escuelas rabínicas de quién es mi prójimo. De hecho, es una de las preguntas que le hacen a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque entonces al prójimo es el que tengo que amar, al que no es mi prójimo no tengo que amarlo. Pero a Jesús eso no le basta. Para el cristiano eso no basta. El cristiano es el que no hace lo ordinario, como decíamos ayer, sino lo extraordinario. Aquí en Puerto Rico se aprobó un nuevo Código Civil que presenta unas leyes o unas normas, unos procesos, unos derechos y unos deberes que deben seguir los ciudadanos. Eso basta para ser bueno. Eso basta para ser legal. Sin embargo, la bondad y la santidad que nos está pidiendo el Señor en la palabra, que nos exige la vida del cristiano, no basta con eso. El Señor a ti y a mí nos pide más. Como en el ejercicio. De hecho, tengo una persona que me da unas rutinas de entrenamiento y ya llevo un tiempo y ya pues las voy haciendo bien. Y me dice, pues mira, esta es la rutina general, pero a ti te voy a exigir que hagas esto, esto y esto. O que lo hagas de tal manera. Porque quizás reconoce que uno puede hacer un poco más. Así nos hace Jesús. Jesús nos dice, ¿han oído que se dijo esto? Eso está bien. Pero a ustedes, que están recibiendo la gracia de Dios, que son hijos de Dios, que son discípulos míos, les exijo mucho más. No basta con lo ordinario, sino lo extraordinario. Esa es la identidad del cristiano. El que no simplemente ama a los que le aman, sino incluso al enemigo, al que me hizo daño. Como decíamos de Elías, no por mi propia capacidad, sino por la gracia que estoy recibiendo de Dios. Por eso es importante tener buena relación con Dios. Por eso es la importancia de la oración y de que cada vez que tengo una situación que afrontar, primero la hablo con Dios, para que así entonces cuando vaya a hacerla o a tratarla con los seres humanos, pueda hacerlo de una manera extraordinaria. Puedo hacerlo como lo hace Dios. Puedo hacer perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Así que animémonos
a vivirlo, a practicarlo, a ser signos de Dios en el mundo, que hace de las situaciones ordinarias extraordinarias porque vive el amor. No el amor humano, sino el amor que viene de Dios. Que el Señor les bendiga. Comparte este mensaje si le ayuda a otras personas. Deja tus comentarios y continuemos divulgando, compartiendo esta experiencia de Dios en el mundo. Que pasen un día hermoso.